Buen día, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en este hermoso día que comienza. Sin duda todavía no ha salido el sol, pero sabemos a ciencia cierta que aunque no lo veamos, el sol estará en momentos más. Porque Dios ha sido fiel, porque Dios es fiel y porque fiel será aquel que nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera que tengamos una meditación. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Dice el versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Que el Señor bendiga su palabra. Hermoso es ver la vida de grandes hombres de Dios que nos han dejado ejemplos para imitar, como es el caso aquí de Daniel. Pero por mencionar, tenemos a Moisés, a José, tenemos grandes hombres de Dios y llegamos a Daniel. Y bueno, en el capítulo 6 lo presenta a Daniel como el mejor. Dice que en él, que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces, sin duda, la pregunta habrá surgido en Daniel o no, no sé. ¿Por qué a mí? Ahora que voy a ser gobernador, ahora que voy a ser jefe, ahora que voy a salir del anonimato, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tienen que probar? ¿Por qué a mí? Y este es el título de este devocional. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Bueno, si nosotros leemos este pasaje conocido, que por amor al tiempo no lo leemos todo, Daniel llega al punto de que ya el edicto por el rey está firmado. Entonces, ¿qué más puede hacer Daniel? Ir al rey y decirle, mira, rey, no tendrías que haber firmado, hacerme un salvoconducto o tratar de excluirme a mí o tratar de, no sé. Daniel va a su casa. Llega a la casa, abre las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén. Abre la ventana que da hacia Jerusalén y se arrodilla 3 veces al día. Y 3 veces al día, fíjese, oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, cuando se entera el problema que viene, el problema que va a surgir,
va a su casa, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén y se inclina y ora y da gracias como lo solía hacer antes. O sea que no le movió el amperímetro, podemos decir, ¿no? No le modificó nada a Daniel, que el edicto sea firmado por el rey. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado ante edictos firmados por los reyes terrenales? Recuerdo una vez tuve un accidente y bueno, antes de llegar a Malargüe tuvimos un accidente y bueno, yo quedé postrado y llegamos a Malargüe en la ambulancia y bueno, yo estaba todo quebrado y bueno, el jefe de guardia estaba, se ve que había superado sus expectativas cuando me vio, me dijo, no, a este lo mandamos urgente a Mendoza, lo derivamos, no tiene solución aquí este hombre. Y bueno, con mi esposa orábamos ahí en la guardia del hospital de Malargüe, una nochecita muy fría, en el mes de julio. Y orábamos y le decíamos, Señor, un veredicto de hombre, confiamos en ti. Y aquí estamos. Pasaron mucho más de 20 años y el Señor ha sido y será fiel. Solo oramos y dimos gracias a Dios, como lo solíamos hacer antes, salvando las distancias, hermano. Qué bueno que es ir al trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Pero, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no? Y el Señor Jesús sufrió también. Dice Isaías que él era, Isaías 53, podemos leer, él era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Varón de dolores. Dice que alguien fue al pastor y le dijo, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo fue atropellado por un auto y murió? Y el pastor le dijo con toda sabiduría, Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando su propio hijo murió por ti, atropellado por tus pecados en la cruz, en el Calvario. Hermanos, Dios está presente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de Daniel es nuestro Dios. Dice que Él nos capitaneará más allá de la muerte. Dice que Él nos va a llevar cuando Él le plazca. Podemos decir que Él es nuestra paz. Podemos decir que Él es nuestro amparo. Podemos decir que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí que podemos decir. Sí que podemos decir. El Señor Jesús también sufrió. ¿Por qué no a mí? ¿Se acuerdan en Juan 9, del 1 al 3? Que le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Después usted lo puede leer tranquilamente. El Señor Jesús, ni este pecó,
ni sus padres. Ah, qué ligero, hermano, que somos en ponernos a averiguar el para qué, el por qué. Qué impresionante cuando nos ponemos en víctimas, ¿no? Ah, qué triste que es cuando, hermanos, aquí los discípulos mismos, los amigos del Señor, no los enemigos, le dicen, ¿quién pecó? A ver, como si el pecado, la consecuencia del pecado es la enfermedad y nada que ver. Juan capítulo 9. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Y hermanos, no tenemos que agarrar ese atajo, ese camino. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2 del capítulo 9, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no, no es que pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, dejemos todo en los brazos del Señor. Llevemos nuestra petición al trono de la gracia. Hablemos con Él. Digámosle, Señor, nos encomendamos en tus manos, poderosas, amorosas, en tus únicas manos. Señor, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida del Señor Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, estás sufriendo, estás pasando por el tamiz de Dios, estás pasando por momentos difíciles. El Señor te dice, clama a mí, yo te responderé, como clamó Samuel. Como clamaron cuántos hombres de Dios, como clamó Daniel, como lo solía hacer antes, abrió las ventanas. Ya el edicto ya estaba dado. Hermano, abrí tu ventana, sintoniza con el cielo. Muchas veces la prueba viene para que doblemos más las rodillas. Qué bueno que veamos cómo Dios permite cada cosa que pasa. La palabra testigo en griego es mártir. Y el mártir es el que sufre. El primer mártir fue Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Ah, lo estaban apedreando, pero él que estaba viendo las piedras, la cantidad de gente que venía a apedrearlo, no, hermano, él veía la gloria de Dios y lo decía, veo al Hijo de Dios que me recibe. Algunas versiones dice puesto estando en pie. Otras dice veo al Hijo de Dios sentado.
Mire, hermano, que en esta mañanita puedas ver al Señor. Como dice el himno, ved al divino Salvador en la cruz, gimiendo triste, estaba el Señor Jesús, sufriendo por tus pecados y por mis pecados. Hermano, que te armes de este pensamiento en esta mañana. ¿Por qué no a mí? Y que al transitar este día, el Señor te bendiga tanto a ti como a mí. Y que podamos seguir adelante, proseguir siempre adelante con las armas del Señor, a las órdenes del jefe que nos guían con su santa voz. Escucha la palabra de Dios. Escucha la voz en este día. Daniel abrió la ventana y oraba y daba gracias, como lo solía hacer antes. ¿Por qué no a mí? Que el Señor nos bendiga.